Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, donde Ángela Parra conversa con docentes, investigadores, exalumnos y estudiantes sobre cómo desde la ingeniería podemos dar respuesta a las principales problemáticas que enfrenta nuestro país. Discutimos acerca de ciencia, investigación, innovación y tecnología. Abordamos el rol social de la ingeniería al servicio de la vida y el ser humano. Hablamos de Ingeniería UC para un nuevo mundo. El 16 de marzo comenzó el aislamiento social opcional en todo el país junto a la cancelación de clases y la mayoría de las actividades que realizábamos antes del arribo del COVID-19. Ese mismo día, el MinSal daba el informe diario, donde reportaba tan solo 156 casos de personas infectadas por el virus. En la actualidad, a un poco más de un mes de ese día, tenemos 11.812 casos, de los cuales 168 son fallecidos y 316 personas conectadas a un ventilador mecánico. ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de la Escuela de Ingeniería, la Segunda Derivada. Hoy estaremos conversando con el profesor Felipe Lechuga, del Departamento de Mecánica y Metalúrgica de nuestra escuela, sobre el tema que tiene conmocionado al país, como lo decíamos en la editorial, la escasez de los ventiladores mecánicos. Felipe, sé que eres ingeniero industrial mecánico y dictas cursos como procesos de manufactura y proyectos de ingeniería mecánica. Tienes también mucho vínculo con la industria y hace ya un par de semanas más o menos, ¿cierto?, has salido en casi todos los medios porque junto a tu equipo implementaron el nuevo prototipo funcional de un ventilador mecánico. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos muy bien, trabajando muy duro hace varias semanas ya para poder lograr sacar adelante este proyecto. Nosotros no nos gusta decir que es un ventilador mecánico, porque no es un ventilador mecánico propiamente tal, sino que más bien es un sustituto de emergencia para un ventilador mecánico tradicional. Lo que hacemos nosotros es accionar mecánicamente, como estamos dentro de ingeniería mecánica, accionamos mecánicamente uno de estos resucitadores manuales que se ocupan en todos lados, que le llaman los AMBU o los AMBU bag, y lo operamos con una maquinita mecánica muy simple, muy sencilla, pero muy robusta y que entrega muy buenos parámetros respiratorios. A diferencia de otros emprendimientos, prototipos o ventiladores que se han ido conociendo en el último tiempo, como por ejemplo el caso del famosísimo del MIT, que esos modelos son muy electrónicos, dependen de mucha electrónica, sensores, microprocesadores, etc. El nuestro no tiene nada de eso, no necesita absolutamente nada electrónico para funcionar. Es muy mecánico, la programación se hace mecánicamente. Entonces, no nos gusta hablar de ventilador mecánico porque puede parecer que estamos intentando reemplazar o emular una de las máquinas más sofisticadas que existen hoy día a disposición de los médicos, sino esto es más bien algo sencillo, fácil de usar, lo puede usar cualquier persona, a diferencia de un ventilador mecánico pesado que requiere un nivel mayor de expertise del usuario, y es muy económico, muy económico. O sea, va a costar del orden de 5 a 10 veces menos que uno de los ventiladores tipo MIT. O sea, y para qué hablar de un ventilador pesado que puede costar, no sé, 100 veces más. ¿Mm? Entiendo entonces por lo que me estás diciendo que no es un ventilador mecánico como tal, pero funciona como un ventilador mecánico, ¿o no? O sea, lo que hace es poder asistir respiratoriamente a un paciente, y en eso coincide con un ventilador mecánico. ¿Ya? Ahora, la forma de la cual lo hace es mucho más sencilla y más simple, y por lo tanto, eso tiene ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, como te dije antes, el costo es muy inferior. Otra de las grandes ventajas que tiene es que es muy manufacturable en Chile, que eso es algo muy importante, ¿no es cierto?, en estos tiempos, donde es requete contra difícil conseguir que desde afuera nos manden algo, sobre todo en estos tiempos que existe incluso una guerra por los ventiladores en el comercio internacional. Y la otra ventaja es que los parámetros son muy robustos, pero también tiene sus desventajas, y las desventajas es menos configurable. Tengo mucho menos precisión o menos libertad en
el seteo de algunos parámetros respiratorios. Por ejemplo, el volumen de aire que le entregamos a un paciente, nosotros lo programamos de 50 en 50 ml. No podemos subirlo en 1, 2, 3 o 10 ml. Eso no lo podemos lograr nosotros, como sí lo puede lograr un ventilador pesado, como se le llama. Entonces, por eso digo que no pretende ser un ventilador mecánico propiamente tal, sino que una alternativa de emergencia para un ventilador mecánico. El Ministerio de Salud ha dicho que quiere tener, a partir de junio más o menos, según las cifras de CIPER Chile, 4.000 ventiladores, ¿ya? Para atender a pacientes críticos, que es lo que se espera que pueda llegar a ver, ¿cierto? Por esta pandemia del coronavirus. ¿Tú crees que este prototipo que están realizando acá en la Escuela de Ingeniería puede aportar a ese número o va a complementar esos 4.000 ventiladores mecánicos? Bueno, es una mezcla de las dos situaciones. Yo creo que la ventaja de nuestro equipo es que podemos fabricar mucho y muy rápidamente. O sea, nosotros estimamos que aquí en la escuela podemos fabricar unas 200 unidades a la semana. Y el primer uso de un equipo como este debiese ser para pacientes menos graves y para liberar los recursos más sofisticados para los pacientes que tengan mayores necesidades, ¿ya? Incluso podemos pensar que un equipo como el nuestro puede ser utilizado en pacientes que tengan pulmón sano, pero que requieren asistencia respiratoria por otros casos, por ejemplo, en caso de una operación, de un accidente, qué sé yo. En otros casos donde también se tiene que ventilar a un paciente, pero su problema no es pulmonar. Y en ese caso el nivel de sofisticación que se requiere el equipo es muchísimo menor. Pero con esto estamos liberando recursos para los pacientes que sí requieren de un ventilador pesado con toda su funcionalidad para poder ser atendido. También nosotros pensamos que un equipo como el nuestro tiene una gran cabida en lugares más rurales, con menos acceso a tecnología. Hay muchos hospitales, centros médicos, en postas en Chile, a lo largo de todo el país, que no tienen acceso a ningún tipo de ventilación mecánica, ¿ah? Que todo lo hacen de manera manual y tienen que estar con este resucitador manual de repente durante horas ventilando a un paciente manualmente hasta que pueden lograr un traslado, ¿ya? Entonces, ahí es donde yo creo que este equipo tiene una cabida súper importante. Hay otros equipos que son más sofisticados y que también tienen su espacio, ¿ya? O sea, en el fondo, yo creo que la estrategia aquí como país para poder atacar esto no tiene solo una herramienta, sino que tiene que tener múltiples herramientas. Desde, primero que nada, los ventiladores pesados, los que se puedan lograr comprar durante este tiempo, más los equipos de anestesia, como se ha dicho, o el reacondicionar algunos equipos que hoy día están fuera de servicio, más la fabricación local de algunos ventiladores que sean bastante sofisticados con electrónica, como pueden haber otros modelos, pero también creo que se requiere una solución básica como la nuestra, que puede ser fabricada en grandes cantidades desde ya y estar repartida en lugares mucho más carentes que las clínicas y hospitales más grandes de las principales ciudades de Chile. Sí, cuando tú dices fabricar grandes cantidades, decía antes 200 por semana, yo creo que todos nos preguntamos, ¿cómo van a lograr fabricar 200 por semana? Es un equipo muy grande el que tienes dentro de la Escuela de Ingeniería. ¿Son todos estudiantes de ingeniería? ¿Hay interdisciplina? Mira, lo que se va a hacer aquí dentro de la universidad, más que fabricar, es ensamblar, ¿ya? Las piezas se adquieren a distintos proveedores, metalmecánicos en general, más algunos motores que son motores de limpia parabrisas de camión. Hay piezas que son mecanizadas en plástico, hay otras piezas que vienen de corte láser y plegado en acero inoxidable, hay algún par de piezas mecanizadas en torno y centro mecanizado o fresa, y eso lo van a aportar distintas empresas que están trabajando, ayudándonos este emprendimiento no tiene fines de lucro, ¿ya? No es un negocio, el espíritu de esto es ayudar y colaborar con la crisis. Entonces todos se han puesto las pilas y han brindado su trabajo a costo en el fondo para que esto se pueda lograr. Y no es tan complejo porque es una máquina muy sencilla, consta de muy pocas partes. Y esa es la ventaja que tiene con respecto a otros aparatos que son mucho más complicados y para los cuales se requiere muchos insumos que probablemente no van a estar disponibles en grandes cantidades en el mercado nacional. Y que ver que claro, tú dices que la máquina es bien sencilla. ¿Cómo fue este proceso de diseño? ¿Cómo llegaron a este prototipo?
Bueno, mira, nuestro enfoque siempre ha sido industrial. Entonces, cuando yo tuve la inquietud hace un poquito más de un mes atrás de tratar de buscar alguna solución para la falta que se supone que viene de los ventiladores, bueno, esperemos todo esto entre paréntesis, que no sea necesario ninguno de estos equipos. ¿Ya? Yo hablo de este equipo como un seguro de vida, que es bueno tenerlo, ¿no es cierto?, pero ojalá no lo usemos. ¿Ya? Claro. Empecé a buscar alternativas. Con lo primero que me encontré fue con un paper del MIT del año 2010, me parece que era, donde un investigador hablaba de la posibilidad de fabricar un ventilador de guerra, de combate, ¿no? O algo así, así lo llamaba, para casos extremos, a partir del accionamiento mecánico de un resucitador manual. Empecé a investigar por ahí, empecé a ver qué es lo que podía encontrar, y como mi enfoque siempre ha sido de industrial, de manufactura. De hecho, como tú dijiste antes, los dos cursos que yo dicto aquí en mecánica son procesos de manufactura y proyecto de ingeniería mecánica, que es el curso capstone de mecánica. El enfoque fue bastante similar a lo que hacemos en ese curso: buscar un problema y ver cómo lo podemos resolver mecánicamente, y hacer un diseño, ¿no es cierto?, y fabricarlo. En este caso, cuando nos pusimos a buscar distintas soluciones, vimos que los españoles, que estaban en medio de la crisis en el momento más álgido, cuando estaban con entre 800 y 900 muertes diarias, terrible lo que estaba pasando en España, ellos habían diseñado un equipo y que, de acuerdo a lo que comentaban, estaban a puertas de ser homologados para su uso en paciente en España. Vimos el equipo y las características y nos dimos cuenta que era un aparato muy, muy fácil de replicar acá en Chile sin mayores problemas. Ellos compartieron los planos, abrieron su proyecto que se llama Oxygen Project, de una empresa que se llama Protofy, en conjunto con la automotriz SEAT, que está fabricando allá. Y excedimos los planos, y cómo será de factible de producir en Chile, que nosotros tuvimos los planos un día miércoles, y el día jueves ya teníamos un aparato funcionando. De hecho, ese mismo día nos invitaron a TVN a mostrar el equipo, fuimos, lo mostramos, y esta cosa como que tomó un vuelo bastante importante, y ahí decidimos demostrar la escalabilidad industrial de esto, y entre el día viernes y el día domingo de esa semana fabricamos una serie corta de 5 equipos. ¿Ya? Entiendo que estos 5 equipos se los mostraron al ministro de Ciencia y Tecnología, ¿o no? Hemos hecho una larga peregrinación con nuestros equipos, hemos estado por todos lados. Lo primero que hicimos fue ir al Hospital Clínico de la Universidad Católica en Marcoleta, con el doctor Alejandro Brun, para que evaluara el equipo. Él le hizo pruebas en un aparato que se llama un neumotacógrafo, donde tiene un pulmón artificial y van chequeando los distintos parámetros respiratorios que entrega el aparato este. Encontraron que estaba relativamente bien, pero que había que mejorar algunos parámetros. A partir de eso nos volvimos aquí a San Joaquín a seguir mejorando algunas cosas, alterando algunas geometrías de unas piezas que son unas levas que son las que van moviendo un brazo que presiona el AMBU, y dimos con parámetros mucho mejores que se los enviamos de vuelta a él, le gustaron bastante, y de ahí empezamos a mostrarlo en distintos lugares. Hemos estado en la posta central, la UAP, que se llama, hicimos pruebas ahí en el centro de simulación de la posta central, también resultados exitosos. Lo hemos mostrado en otras clínicas y hospitales. También hicimos algunas pruebas en animales que resultaron también exitosas, y hemos estado probando en todos lados. De hecho, hace un par de días atrás, un poquito más, estuvo aquí en nuestro taller efectivamente el ministro de Ciencias junto con el vicepresidente Corfo, y vinieron a ver el proyecto. Así que eran bastante bien impresionados con enseñar una buena impresión en el fondo de lo que estamos haciendo, de nuestro trabajo. ¿Este proyecto, Felipe, lo estás haciendo con estudiantes de alguno de tus cursos de ingeniería? Hay una mezcla entre profesores de acá de la escuela. Está trabajando con nosotros, por ejemplo, Ángela Buleme, el jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica, ¿cierto?
Está trabajando algunos ingenieros ya más viejos como yo, que son compañeros y amigos míos. Otro profe también de acá, de mecánica, el profesor Ceballos, Felipe Ceballos, que está también trabajando. Algunos exalumnos y ayudantes de nuestros cursos también han participado bastante. Es un equipo bastante bien conformado y tiene una buena mezcla entre experiencia y juventud y la fuerza de los muchachos que están ahí dispuestos a trabajar de verdad, día, noche, fin de semana, etcétera. Durante la última semana esto ha sido sin parar, ¿ah? Ha sido continuo. Sí, entiendo, bueno, que este trabajo sin parar también es porque, como tú decías antes, esto es sin fines de lucro y por lo tanto, ¿ustedes piensan donar estos ventiladores o este prototipo de funcional que van a realizar? Mira, a ver, nosotros no tenemos la capacidad financiera de donarlo, pero sí se han acercado muchas empresas que han querido apoyar esto y ellos financian la fabricación de los ventiladores o de los ventiladores de emergencia, ¿cierto? Para poder después que sean repartidos en distintos lugares, ¿ya? Como esto va a salir de la universidad, los aparatos van a salir desde acá, no van a ser vendidos, por llamarla así de una forma, sino que van a ser financiados por algún privado que va a después ser donado. Ese es como la mecánica que estamos viendo de cómo entregarlo, cómo la gente puede acceder a ello. ¿Tú crees, Felipe, que en algún momento estos ventiladores o este prototipo que ustedes están haciendo se pueda convertir quizás, por ejemplo, en un resucitador manual portátil que yo pueda tener en mi casa? No es el espíritu, porque si es que esto requiere de una intubación, ¿no es cierto? Requiere sedación total del paciente y no tiene tampoco, por lo básico que es, a diferencia de un ventilador pesado, no tiene cómo detectar que el paciente está respirando por sus propios medios y por lo tanto sincronizarse a su respiración y adaptar los volúmenes para suplir una ventilación deficiente de un paciente, ¿ya? Eh, lo que hace es que entrega un volumen, ¿no es cierto?, de aire a un ritmo que lo pone la máquina, no el paciente, por lo tanto requiere sedación total e intubación. Por lo tanto, no veo que pueda ser un equipo para la casa, ¿no? Qué bueno que menciona esto. Mira, la gente en general, yo creo que muchas personas lo creíamos así o lo creemos así, que en realidad tener un ventilador mecánico no es tan terrible, ¿ya? Yo lo he escuchado muchas veces, pero tú hablas de sedación total, ¿cierto?, del paciente, y al final el ventilador lo que está haciendo es de alguna u otra forma ayudarte a respirar, porque no O lo sea, puedes respira hacer por bien ti. por ti misma. Exacto, respira por Respira ti. 100% por ti, 100% por ti. O sea, no hay movimiento tuyo muscular que genere la respiración. Y frente a eso, uno podría preguntarse, bueno, tus pulmones están perfectamente hechos para que respiren a lo que tú necesitas. Ahora, un ventilador mecánico es consciente de que todas las personas son diferentes y no todas respiran igual para poder darte el volumen que tú necesitas y no traerte enfermedades o consecuencias a futuro. Bueno, ahí está lo delicado de un aparato de este tipo y de los conocimientos del personal de la salud para poder operarlo. Como te expliqué antes, el aparato nuestro puede entregar volúmenes de aire que van desde los 300 ml hasta los 650, de 50 en 50, y va a ser el médico tratante el que va a decidir cuánto volumen tiene que entregar al paciente dadas sus características. Generalmente eso se calcula por el peso ideal de la persona, ¿ya? Entonces son 6 ml por kilo de peso ideal, ¿ya?, de la persona. Eso así lo calculan los médicos. Entonces así calculan un volumen de aire que tienen que entregar y con eso van a instalar la leva que corresponde a ese volumen de aire. Y una vez decidido eso, lo que va haciendo el médico es monitoreando al paciente sus signos vitales,
con un capnógrafo, por ejemplo, ven cuánto CO2 está entregando, etcétera, y con eso deciden también la frecuencia respiratoria, ¿ya? Para entregarte la cantidad de aire justo que necesitas, y no más para no hiperventilarte, ni menos para generar algún tipo de problema de falta de oxígeno, ¿ya? Sí, Para eso se necesita un médico que esté aplicando la terapia. es muy interesante lo que tú dices porque al final, bueno, se quiere elevar, ¿cierto? Como decía antes, a casi 4.000 de estos equipos, unidades de estos equipos de ventiladores mecánicos en el país. Sin embargo, no sabemos si tenemos a todos los especialistas de la salud que sepan utilizar un ventilador mecánico, que como tú bien dijiste, es uno de los equipos más complejos que existe dentro de la medicina, ¿cierto? Por lo tanto, es bastante complejo pensar cómo vamos a alcanzar este equilibrio entre el personal de salud que necesitamos y la cantidad de personas que lo puedan usar. Ahora bien, el Esa es la equipo que gracia de ustedes este están equipo. diseñando, claro, Esa es la gracia. este equipo quiere facilitar la vida, ¿cierto? Y que no sea necesario tener una tan especialidad médica para poder utilizarlo. ¿Ustedes pensaron en eso cuando lo construyeron o en realidad después se dieron cuenta de la simplicidad que tenía el equipo? O sea, cuando vimos el diseño que hicieron los españoles no hizo sentido porque el equipo es muy sencillo y tiene muy pocas configuraciones, ¿ya? Lo que te decía antes, puede ser una ventaja y también una desventaja, ¿ya? Como ventaja tiene que, sí, ventila un paciente y es efectivo. No es tan preciso en distintas configuraciones, no tan versátil, pero lo mínimo y lo necesario como para poder ventilar a un paciente lo tiene. Y sin tantas complejidades para una persona que es inexperta, ¿no? Hemos conversado con muchos médicos, muchas enfermeras en urgencias, en distintos hospitales, y lo que dicen es que, claro, un aparato de esto, un ventilador mecánico tradicional pesado, eh, hay que setear alarmas, hay que setear presiones, volúmenes, qué sé yo, una cantidad de pantallas y que tiene un montón de configuraciones, y lo que más les da un poco, lo que más estresa al personal de la salud es el no saber hacer todo eso fácilmente. Un equipo como este tiene dos configuraciones. Uno pone una leva y le da una frecuencia respiratoria, nada más. Entonces, cuando pensemos en el momento en que el personal de la salud va a escasear, repito, ojalá no suceda, pero en ese caso que escasee el personal de salud por distintos motivos, va a haber personal que estuvo en contacto con pacientes COVID y que van a estar en cuarentena en sus casas, van a haber otros que van a estar infectados y va a escasear el personal de la salud. Con un equipo como este, como cualquiera lo puede operar con una instrucción de no más allá de 10 minutos, tenemos el manual del usuario, tenemos un video de instrucciones de 13 minutos que es 13 minutos desde que se saca de la caja hasta que se termina de ocupar. Por lo tanto, con 10 minutos, 5 minutos de video, esto queda totalmente claro cómo se usa. Va a ser muy fácil que un médico remotamente pueda controlar que el equipo esté bien configurado para el paciente que está tratando. Entonces, eso lo vemos como una ventaja porque con muy poca instrucción cualquier persona podría operar esta máquina sencillamente siguiendo, por supuesto, las instrucciones y las recomendaciones de un médico tratante que diga cuáles son los parámetros que hay que poner, ¿ya? Yo creo que todos los que estamos escuchando estamos bastante fascinados y esperamos que pronto puedan salir estos equipos, y te quería consultar, ¿cuándo van a hacer los testeos con pacientes? Bueno, eso no se sabe. Como todo esto es nuevo en el mundo, no había habido una situación así. Los ministerios de salud, el ISP, etcétera, no estaban preparados para una situación como esta. Por lo tanto, no existen los mecanismos normales para la aprobación del uso de un equipo como este. No existen. Entonces, ahora en este periodo de emergencia hemos ido aprendiendo todos juntos, y se han ido creando algunas exigencias mínimas que deben pasar un equipo de este tipo, y se están definiendo protocolos, se están definiendo algunas pruebas, se están definiendo algunos procedimientos que hasta el momento no existían. Entonces, para llegar a pacientes todavía falta un camino. Si bien nosotros creemos que el equipo está listo, para tranquilidad tanto de la autoridad de salud
como para los pacientes, como para los médicos tratantes y también para nosotros mismos. Es bueno pasar por algunos tests y pruebas formales que sean bastante exigentes para poder asegurarnos de que lo que estamos entregando es realmente lo que se requiere. ¿Ya? Y eso todavía estamos ahí en veremos. Estamos en trámite, estamos consiguiendo hacer las pruebas, estamos trabajando en eso. Todavía es algo que no es seguro, que no está claro. Es, es muy interesante lo que dice y sobre todo porque este lenguaje, es cierto, mucho de los pacientes, de la medicina, etcétera, escucharla de un ingeniero, una ingeniera, a veces parece muy extraño. Y yo con esto te quería preguntar, y quizás esto es lo que intenta responder este podcast, ¿cómo los ingenieros, cómo la ingeniería puede aportar hoy en día, por ejemplo, a la emergencia del COVID y a la medicina, que antes parecían dos disciplinas muy diferentes? Bueno, yo creo que la medicina y la ingeniería cada día están más unidas. ¿Eh? Lo vemos no sé, por ejemplo, en la fabricación de prótesis, y bueno, y todos estos mismos aparatos que han existido ya hace una buena cantidad de años, son creados por ingenieros, necesariamente, no son creados por médicos. ¿Ya? Los médicos ponen los requisitos, qué es lo que tiene que hacer el equipo, los chequean, los revisan, pero siempre han sido fabricados por ingenieros o diseñados por ingenieros. Eh, pero yo veo que cada día más son disciplinas que están más de la mano, especialmente con tecnologías nuevas como, no sé, por la impresión 3D, para la impresión de prótesis. ¿Cuánto estamos viendo hoy día que hay cirugía robotizada, cirugía a distancia? Mira, son infinitos los ejemplos de cómo la ingeniería se cruza con disciplinas como la medicina, y no solo la medicina, sino que cuántas otras, ¿verdad? Siempre que hay que fabricar algo, ¿no es cierto? Hay algo de ingeniería por detrás, y la ingeniería siempre se pone al servicio de todas las otras disciplinas. Yo creo que es una disciplina muy transversal que ¿cómo se llama? Tiene aplicaciones en las más diversas ámbitos de la vida. Así que por eso es tan entretenida la ingeniería. Por eso nos gusta tanto. Sí, de todas maneras. ¿Has pensado qué se viene a futuro después de al final dejar este Oxygen Chile, ¿cierto? Andando y corriendo en el país y ojalá mejorando muchas vías. ¿Qué se le viene a futuro a tu equipo? Bueno, yo creo que van a haber algunos aprendizajes sumamente importantes a partir de esta crisis. ¿Ya? En primer lugar, creo que el valor del trabajo colaborativo va a ser muy, muy relevante. O sea, hemos aprendido durante estas semanas, o pocos meses que llevamos con esta crisis, que si nos juntamos entre distintas personas de distintos ámbitos, por ejemplo, de aquí, desde la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica, más gente de medicina, más gente de la empresa privada, etcétera, hemos logrado hacer cosas sumamente interesantes. O sea, el trabajo colaborativo, a pesar de que estamos lejos, demostramos que podemos estar mucho más cerca en tiempos de crisis si es que colaboramos entre todos para poder hacer algunos proyectos interesantes. Después, el valor del emprendimiento. O sea, hemos aprendido que hay mucha gente que tiene ideas y ganas de emprender, y fuerza y ánimo para desarrollar distintas actividades, y sobre todo en este tiempo para colaborar con el resto, para generar iniciativas que sean de bien público, para ayudar a los demás. Eso es muy importante. Y en tercer lugar, yo creo que esta crisis nos deja un aprendizaje que es bastante duro, que, que es que la importancia de la manufactura. La manufactura cobra un rol estratégico. Cuando vemos que en el mundo existen escasez global de algunos productos como los ventiladores, como las mascarillas, como el alcohol gel, como sanitizantes, como sistemas de desinfección, etcétera, y cada país tiene que extremar todos sus recursos para poder contar con estos bienes, ¿no es cierto?, para poder resolver la crisis. Bueno, y se cierra el comercio internacional, y para países como el nuestro, que tradicionalmente han estado dependiendo de otros países para poder suplirse o para poder, ¿cómo se llama?, abastecerse de recursos, se nos hace mucho más difícil pasar la crisis. O sea, países desarrollados, industrializados como Estados Unidos, Alemania, echan mano a su industria automotriz
y fabrican lo que sea cuando lo necesiten en tiempos de crisis. Bueno, nosotros no tenemos eso. Y creo que nos tenemos que dar cuenta de eso y tenemos que fortalecer nuestra industria nacional de alguna forma. No, la respuesta del cómo no es fácil, ¿ya? No la tengo yo ni... Pero creo que eso tiene que ser una estrategia de país, porque nos damos cuenta que el minuto que se cierra todo, por el motivo que sea, puede ser político, puede ser una crisis sanitaria con este minuto, o puede ser cualquier otra cosa, bueno, nos quedamos desabastecidos, nos quedamos sin nada. Y si es que no tenemos la manufactura acá, no lo vamos a poder resolver. Entonces yo creo que tiene un carácter y un rol estratégico, ¿no? No digo que haya que hacer de todo y fabricar de todo en un país, no. Tiene que ser tenemos que fabricar para lo que seamos eficientes para hacer y ojalá suministrar al mundo alguna cosa o algunas cosas, ¿no es cierto?, en las que seamos buenos, pero que eso nos permita que en tiempos de crisis nos podamos reconvertir y hacer otras cosas y poder ayudarnos nosotros mismos a superar las crisis sin tener que depender tanto de países extranjeros. Los mismos Estados Unidos, siendo un país sumamente industrializado, lo ha visto en esta semana y lo está sufriendo, y he escuchado a algunos economistas norteamericanos hablando de que que está siendo muy peligroso dejar toda la manufactura, por ejemplo, en manos de China, ¿ya? Bueno, nosotros tenemos muy poquito, casi nada de manufactura, es buena lo que tenemos, pero es poco, y creo que hay una oportunidad para el desarrollo de las nuevas generaciones de ingenieros, por ejemplo, ¿ah? Que por eso es muy importante que tengamos ese espíritu de crear, de fabricar, de hacer, de meternos, ensuciarnos las manos, de hacer cosas, porque ese es el aprendizaje que tenemos durante nuestra enseñanza, que después nos permite seguir haciendo cosas más grandes cuando ya estemos en la industria. De todas maneras, yo creo que no puedo estar más de acuerdo. Siento que estas ideas finales retratan un poco la importancia de también ver el lado poco más positivo de aquellas cosas que podemos sacar de esta contingencia del coronavirus, ¿cierto? Y que pueden servir para cómo planteamos Chile del futuro. Yo creo que ingeniería, sobre todo nuestra escuela, la Escuela de Ingeniería de la Católica, tiene un importante rol en potenciar la manufactura y la industria nacional. Y bueno, y por eso mismo esto se ve reflejado. Yo creo que nadie podría pensar que siguen trabajando ingenieros de la Católica en tratar de hacer resucitadores manuales, ¿cierto? Y que estos se puedan repartir por el país para poder salvar las vidas. Al final, la primera línea de la salud no son solo los médicos y el personal de salud, enfermeras, auxiliares, etcétera, sino que también están detrás de una manufactura, detrás de una máquina, y son los ingenieros del equipo de usted, profesor, por ejemplo. Le quiero dar las gracias por habernos acompañado hoy día. No, muchas gracias a ti, Ángela. Y a nuestra audiencia, por supuesto, por sintonizarnos una vez más. Les quiero contar que en el próximo capítulo contaremos con la profesora Susana Claro, ingeniera UC también, y profesora de la Escuela de Gobierno, con la cual estaremos hablando de la educación online y cómo esta se ha visto afectada por la cuarentena, los desafíos y cómo se viene la educación del futuro en un Chile que no parece salir de la cuarentena aún. Te esperamos entonces en el próximo capítulo. ¡Chao! Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países.